bueno estar aquí en la casa de Dios en esta mañana. Un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos y cada uno de ustedes y a los hermanos, amigos, familiares que nos ven a través de la transmisión en esta mañana. Un saludo desde el Tabernáculo de Dios, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Samalayuca. Estamos contentos. Trajeron sus amenes, trajeron su gloria a Dios. Vamos a usarlo, vamos a darle uso. ¿Estamos listos para entrar al estudio de la palabra de Dios? Muy bien, vamos a abrir una porción de la Biblia y de ahí vamos a estar partiendo. Vamos a dejar un poco a un lado la enseñanza que hemos estado trayendo de las 70 semanas de Daniel y hacemos un pequeño paréntesis para hablar respecto a tema de la cena del Señor. San Juan capítulo 13, por favor. El Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Y dicen amén si lo tienen con ustedes. El Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Y verso 17. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a tratar de parafrasear, de glosar, hacerlo más entendible, ¿verdad? Si entienden estas cosas, son bendecidos si las llevan a la práctica. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios una vez más que Él en esta mañana tome el control, nos haga a un lado a nosotros y que Él hable su palabra. Querido Jesús, estamos aquí en esta mañana, Señor, no como una mañana más, no como un ritual, no queremos venir de esa manera, sino más bien queremos venir, Señor, con una profunda convicción en nuestro corazón, una revelación en nuestra vida de que cada vez que venimos a este lugar a escuchar su palabra, Jesús, su evangelio, vamos a ser bendecidos. Señor, le pedimos que usted unge el hablar como el oír. Y cualquier necesidad, Señor, que tuvieran mis hermanos, ya sea necesidad espiritual, moral, física o económica, Señor, en esta mañana que su Espíritu Santo, Señor, baje y hable al corazón herido, al corazón cansado, al corazón enfermo, Señor, y que su presencia, Jesús, traiga sanidad y traiga descanso a nuestras vidas. Señor, usted le dijo al profeta Moisés: mi presencia te dará descanso. Señor, que su presencia en esta hora traiga descanso a los que estamos aquí, a la audiencia virtual y a los que nos estarán mirando después, Señor, por la transmisión. Pedimos en el nombre de Jesucristo toda bendición y la recibimos. Amén. El idioma universal, aleluya, aleluya. Y nos preparamos para entrar a nuestra enseñanza. Amén. La cena del Señor. Puede sentarse si gusta hacerlo. Vamos solamente a entonar esta alabanza y ponemos como aleluya. Es una expresión de adoración. Amén. ¿A cuánto nos gusta adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dijo nuestro profeta: fuimos hechos para adorar. Aleluya. Aleluya significa alabado sea Jehová. Amén. Y dice la Biblia: y todo lo que respire alabe a Jehová. Amén. Aleluya. Aleluya.
instrumental, pueden tomar su lugar. Estamos hablando este tema por motivo de que hoy por la tarde tenemos un servicio especial de Santa Cena. Cuando usted escucha la palabra, ¿verdad?, Pascua, Santa Cena, comunión, usted debe de entender que estamos hablando de lo mismo, del mismo acontecimiento. En San Juan capítulo 13, donde hemos leído para partir en esta mañana en nuestra enseñanza, cuando empezamos a analizar este capítulo 13 de San Juan desde su principio, San Juan 13:1, es una fiesta, ¿ve?, que se celebraba en Tierra Santa, en Jerusalén, que se llamaba la Pascua. La Pascua. Y cuando principiamos el capítulo 13 de San Juan, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Van a celebrar la Pascua. Ahora, en el versículo 17, esas palabras que usted encuentra en su Biblia con color rojo son palabras textuales que habló Jesús. Son palabras que salieron de sus labios directamente. No son palabras de los discípulos, son palabras de Jesús. Y Él está diciendo: si ustedes saben estas cosas, son muy bendecidos si las practican. Nuestro profeta predica un mensaje y lo titula: escuchando, reconociendo y actuando en la palabra de Dios. Escuchar es una fase, ¿ve? Todos podemos oír, los que tenemos sentido del oído sano, despierto. Escuchamos. Pero hay otra siguiente fase que es reconocer, ¿ve?, lo que hemos escuchado. Y luego hay una tercera fase que es el complemento perfecto, es cuando practicamos aquello que hemos oído, que hemos reconocido y que ahora lo llevamos al terreno de la práctica. Allí es donde se culmina la bendición de Dios. Ahora, hay tres cosas, órdenes divinas y físicas, ¿ve?, que nosotros, todos los cristianos, los creyentes, ¿ve?, estamos obligados a cumplir. Y esas tres órdenes divinas y físicas es bautismo en agua, Santa Cena y lavatorio de pies. Ahora, es una orden. Es una orden. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una orden y lo que es un consejo. El consejo se toma o se deja. La orden no da margen más que a obedecerse. Y esto es una orden. ¿Ve? Santa Cena, ¿ve?, es parte de nuestra doctrina, es parte de nuestra enseñanza. Nuestro profeta habló y dijo que, ¿ve?, una iglesia tiene que tener doctrina, tiene que tener enseñanza. Porque si no hay enseñanza, entonces no hay colocación.
Si no hay colocación, entonces no va a haber adopción. Entonces, la enseñanza, ¿ve?, coloca al Hijo de Dios en posición. ¿De acuerdo? ¿Ve? Entonces, Santa Cena es parte de nuestra doctrina. Santa Cena, nosotros la miramos allá en el Antiguo Testamento, ¿ve? No se conoce como Santa Cena, se conoce como la Pascua. La primera vez que usted ve, observa este acto de Santa Cena o comunión, es cuando Abraham regresa de la batalla, ¿ve?, y viene en victoria y lo encuentra él Melquisedec y le da el pan y el vino. Una de las primeras narrativas que nosotros tenemos en la Biblia de este acontecimiento. Pero cuando vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12, la narrativa está detallada. Y allí es cuando nosotros nos damos cuenta, ¿ve?, de todo lo que envuelve, sí, la Pascua, que fue un mandamiento allá en el Antiguo Testamento y que posteriormente, ¿ve?, se viene al Nuevo Testamento y se conoce como la Cena del Señor o como comunión. Cuando nosotros revisamos, ¿ve?, las Escrituras, nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, y si usted me acompaña, por favor, a Éxodo capítulo 12, vamos a encontrar, ¿ve?, esta narrativa detallada de todo lo que envuelve a la Pascua. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, Pablo dice, ¿verdad?, que nuestra Pascua es Cristo. ¿Ve? Entonces, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, el apóstol Pablo escribe y dice: la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la sustancia, ¿ve?, puede perfeccionar. Pero ¿qué era la ley? Era la sombra de los bienes venideros. Entonces, ¿ve?, cuando nosotros observamos la Pascua en la ley, en el Antiguo Testamento, estamos empezando a mirar, ¿ve?, lo que es la sombra de lo que más adelante sería proyectado a la realidad. Si no pudiéramos ver nuestra mano y solamente viéramos la sombra de nuestra mano, nos daríamos cuenta que nuestra mano tiene 5 dedos, aunque no mirásemos la mano, pero estamos mirando la sombra, ¿ve? Entonces la sombra, ¿ve?, va a decirnos cuál es la realidad, el positivo de la realidad. Entonces, Éxodo capítulo 12, ¿ve?, capítulo 12 y verso 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Cuántos están ahí conmigo? Diciendo: este mes. Ahora, ¿cuál mes? Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Se está refiriendo al mes de Aviv o Nisan, también se le nombra Nisan, que es el mes de el principio del año en el calendario hebreo. Nuestro calendario, ¿verdad?, el principio de los meses es enero, ¿verdad?, que está dedicado a una deidad de la mitología, ¿ve?, Janos, ¿ve?, January, Janos, dios de la mitología. El calendario que nosotros tenemos, enero. El calendario hebreo
no principia en enero, principia en abril, Aviv o Nisan. Este va a ser el primer mes del año y en este mes, ¿ve? Es cuando se va a celebrar la Pascua en el pueblo de Israel. En el verso 2, ¿está conmigo? Dice, este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. El verso 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 3 nos está hablando de un imperativo, es una orden. Tómese cada uno un cordero. Es un imperativo, es una orden. No se le está diciendo al pueblo de Israel, si les parece bien, si ustedes quieren. No, es una orden. Se van a tener que tomar un cordero. Mire, a veces, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿por qué es que Dios, ¿verdad?, establece ciertos objetivos para nosotros los cristianos? Y es que Dios siempre tiene la razón en todo. ¿Ve? Nosotros como padres de familia, ¿ve?, nosotros si queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, pues ellos sean personas de bien en esta tierra. Y regularmente, ¿verdad?, si como padre de familia tenemos una profesión, vamos a hablar por ejemplo del médico, ¿ve? Entonces, en ocasiones, ¿verdad?, queremos que nuestros hijos sean médicos. Pero el asunto es que esa es nuestra vocación. Pero no sabemos si esa sea la vocación del hijo. ¿Ve? Incluso ha habido hijos que estudian una carrera, ¿ve?, y terminan la carrera y no ejercen. Y dicen, es que yo soy médico porque mi papá me dijo que estudiara medicina. Pero no tengo vocación. No es lo que a mí me gusta. Yo quisiera haber arreglado máquinas, haber hecho esto, haber hecho lo otro. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si no tiene la vocación. Pero nosotros tratamos siempre de que nuestros hijos lleguen al objetivo. Escuchaba yo en una graduación, una ocasión, ¿verdad?, a una directora de una institución ya de escuelas superiores, y estaba hablando ella concerniente a lo que viene a ser cuando un niño termina su kinder, ¿verdad?, esa etapa antes de la primaria. Y decía esta directora, decía, usted le tiene que enseñar a su niño que ese es el primer certificado de 7 que tiene que lograr en la vida. O sea, vaya preparándolo ya. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, licenciatura, maestría y doctorado. ¿Por qué? Porque esa es la visión que se tiene en la educación. Hay un objetivo. Cuando Dios, ¿verdad?, a nosotros, si nos habla a través de su palabra, Dios tiene un objetivo para nosotros. ¿Ve? Pero claro que no vamos a sacar las 7 diplomas al mismo tiempo, no se puede, ni solamente que fuera un genio. ¿Ve?
Hay niños que son genios, a corta edad ya tienen universidad. Pero no estamos hablando, ¿verdad?, de la regla, no de la excepción a la regla. Entonces, Dios tiene un objetivo cuando establece la Santa Cena en el Nuevo Testamento. Dios tiene un objetivo y ese objetivo es irnos preparando a nosotros, todos sus hijos, sus hijas, irnos preparando porque un día va a haber una Santa Cena en gloria y esto que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra es un ensayo. Es un ensayo. Es como cuando nosotros vamos a tener la confraternidad juvenil, ¿ve? Nosotros agarramos hasta 4 meses de preparación para tener 3 días de servicios juveniles, ¿ve? Y es una ardua preparación, ¿ve? Los músicos empiezan a prepararse, los directores de alabanza, los jóvenes, ¿verdad?, las cocineras, etcétera, etcétera. Todos empezamos a prepararnos, ¿ve? Pero hago alusión a los músicos que empiezan sus preparativos, empiezan a ensayar y yo los observo que ensayan 5, 6, 7 horas, ¿ve? Y yo no soy músico, ¿verdad? Aunque no ignoro la música, porque en su principio, hermano, yo fui el maestro de música de muchos hermanos. Ellos ahora ya me superaron fácilmente. Pero a lo que me refiero es a esto, ¿no? Que yo veo que los músicos ensayan hasta 7 horas, ¿ve? Y como yo no soy músico, yo digo, ¿qué no se cansarán? Pero es que yo no soy músico, yo no tengo esa vocación. Pero yo veo que ellos ensayan y algo no les sale bien y regresan y lo vuelven a ensayar y no les sale bien y regresan y lo vuelven a ensayar hasta que lo perfeccionan. Todos los preparativos, que están haciendo los directores de alabanza, todos los preparativos que están haciendo, ¿ve?, para la confraternidad juvenil. Los jóvenes, ¿ve?, cada sábado ensayamos y lo llevo a ensayar lo que va a ser la obra que vamos a presentar para llevar un mensaje a la juventud y a los hermanos que vengan de fuera, ¿ve? Y ahí estamos ensayando y cada sábado ensayando y ensayando, ¿ve? Y a veces parece, como que no quiere salir. Pero en el ensayo, ya sabemos quién se va a sentar en esa silla, quién va a venir caminando de aquel lado, quién va a entrar por acá. Todo está ensayado, ¿ve? Porque si no ensayamos, a la hora que vayamos a presentar el trabajo, pues nadie va a saber de qué se trata el asunto. Pero hay un ensayo, hay todo un ensayo. Yo recuerdo cuando presentamos aquella obra llamada Yugo Desigual, ¿ve? Y recuerdo que en una de las escenas, ¿ve?, caía una de las hermanas, ¿ve?, tenía que caer al suelo, al piso, ¿sí? Y caía y no, le decía yo, no, levántate. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque tienes que caer de tal manera, tienes que mirar hacia el público, tiene que pasar esto, tiene que pasar lo otro, ¿ve? Y había momentos que ya nos cansamos. Bueno, vamos a dejar descansar, vamos a descansar un rato y vamos a continuar. Y otra vez con la misma escena hasta que la perfeccionamos. Cuando ya se presenta la obra, ¿ve?, de teatro, el drama, todo está ya ensayado. Y ya todos sabemos de lo que se trata. Cuando Dios nos está llamando, hermano, a este acto de la Santa Cena, es porque Dios es tan bueno con nosotros. Dios es amor y Dios está ensayándonos, porque un día
Él dijo, voy a celebrar con ustedes en el reino de mi Padre. Mateo capítulo 26. No dejé Éxodo 12, tenemos que regresar a Éxodo 12. Pero vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Cuando usted lo encuentre, dice amén y ya sé que estamos ahí para empezar a leer. Mateo 26, 29. 26, 29. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Lo vamos a tomar en aquel día. ¿Sí? Y luego Apocalipsis capítulo 19 y verso 9. Apocalipsis 19, 9. ¿Lo tenemos? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, bendecido, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, viene una cena gloriosa allá en la eternidad. Pero Dios nos empieza a ensayar desde esta tierra. Déjeme ser bien directo. Si pueden ustedes practicar la cena del Señor aquí en la tierra, entonces están dentro del ensayo para un día practicarlo en gloria, efectuarlo en gloria. Ahora me voy al otro extremo. Si no podemos tomarla aquí en la tierra, no vamos a poderla tomar allá. Por eso es un ensayo. ¿Por qué? Porque todo esto es parte del requisito. ¿Viniste a ensayar? Sí, ok. Vas a trabajar en... Voy a ponerlo así. ¿Viniste a ensayar el drama? Sí, vas a salir en el drama. ¿No viniste a ensayar el drama? No puedes salir. No puedes salir. ¿Por qué? Porque nos vas a echar a perder el trabajo. Todos los que nos sacrificamos para hacer el trabajo, tú que no ensayaste nos vas a echar a perder porque no sabes de lo que se trata. Entonces quedas fuera. ¿Viniste a ensayar para dirigir las alabanzas? Vas a trabajar. ¿No viniste a ensayar? No puedes subirte porque no sabes de lo que se va a tratar. El director de alabanzas tiene que estar en el espíritu correcto. Cantaré con entendimiento, cantaré en el espíritu. Oraré en el espíritu, oraré con entendimiento. El director de alabanzas tiene que saber hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque ya me tocó una ocasión estar en una ceremonia matrimonial, pero no fue aquí. Fue lejos de aquí, cerca de allá. Ya hasta allí llego. Pero en esa ceremonia matrimonial, el director de alabanzas empezó a cantar blancos vestidos, bañados de luz, rica diadema de gran resplandor, bello ropaje. Es un canto fúnebre. Y está hermoso el canto. Es fúnebre. Imagínense los novios, todo lo que trabajaron para venir y estar en su boda, en la ceremonia y todo eso, y luego que el dirigente sale con que cuando la trompeta suene en aquel día final.
Y alguien podría decir, no, hermano, pero es que es para Dios. Sí, hermano, pero todo tiene su orden. Todo tiene su orden. ¿Ve? Entonces, por eso es que tiene que haber un ensayo. Tiene que haber un trabajo previo. ¿Ve? Para nosotros venir y desarrollar este culto aquí en esta mañana, los primeros que abrieron la puerta y que enfrentaron el frío de la mañana aquí en el templo son los síndicos. Ellos son los primeros que entran. ¿Ve? Y empiezan a revisar que todo esté en orden. Sí, Dios bendiga a nuestros síndicos. Estamos sentados en una butaca limpia en esta mañana. Estamos sentados en una iglesia limpia porque el día de ayer vinieron un grupo de hermanas a hacer el aseo. Señor les bendiga. Y todos los hermanos de aquí del área, todos deben de participar en esta bendición de Dios. Todos. Porque es una bendición para usted. ¿Verdad? No le dejen el trabajo a una familia o dos familias. No, hermanos, todos vénganse. ¿Por qué? Porque otro día va a ir culto en la casa de Dios. O sea que esto es un ensayo. Se hace el aseo, llegan los síndicos temprano, revisan que todo esté funcionando, que el sistema de energía eléctrica esté funcionando, que todo esté trabajando, sí, ellos, y luego después llegan los diáconos, ¿ve? Y empiezan a buscar, ubicarse en sus lugares, que todo esté funcionando, y luego entran los músicos y directores de alabanzas, sí, y todo esto es un ensayo, ¿ve? Para poder desarrollar este culto al Señor. Es lo que Dios hace con nosotros. ¿Ve? Dios nos permite una santa cena. ¿Por qué? Porque esto es un ensayo que estamos aquí nosotros desarrollando, porque un día vamos a estar allá en gloria celebrando lo que el Señor dijo en Mateo 26. No volveré a beber más del fruto de la vida hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, si podemos celebrar aquí la cena del Señor, estamos listos para celebrar la cena ya. Esto es un ensayo, santos. Amén. Ahora, que hay una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, existe, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque va a ser un evento glorioso, maravilloso. Yo no me lo quiero perder. Y no me lo voy a perder. Por eso llega el momento que el apóstol Pablo habla y dice, y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y tenemos que crucificar los deseos de nuestra carne para que Cristo pueda vivir en nosotros y que no seamos ya nosotros. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que ustedes empezaron por el Espíritu y se están queriendo perfeccionar por la carne, por la ley? Vamos a traerlo a nuestros tiempos. ¿Cuántos recuerdan cuando se entregaron a Cristo en su primer amor? ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Amén. Cuando nos entregamos a Cristo por primera vez, qué cosa tan hermosa. Cada culto en la casa de Dios, ahí estábamos, ¿verdad? Apoyando la obra de Dios en los eventos que se necesitaba. ¿Sí? Allí en la obra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos en nuestro primer amor. Pablo le dice a los Gálatas, ¿qué les pasó, Gálatas? Ustedes empezaron muy bien, empezaron por el Espíritu. Para que entendiéramos, empezaron gozándose, empezaron a disfrutar de las bendiciones de Dios y luego al final están queriendo perfeccionarse por la ley, por las cosas de la carne, no va a funcionar. ¿A dónde nos lleva esto, pastor? Nos lleva a que nosotros empezamos por el Espíritu y luego al final del camino estamos batallando con cosas de la carne.
Y son las cosas de la carne que no nos dejan continuar adelante. ¿Cómo va a ser posible que un día, amén, dejamos que el Espíritu Santo nos moviera y amáramos a nuestros hermanos, y luego al final del camino, sí, marcamos una raya y estamos distanciados con el hermano y la hermana? ¿Y qué es lo que nos distancia? Sentimientos. Sentimientos. ¿Por qué? Porque estamos tan vivos en nuestra carne que no nos pueden decir que estamos feos. ¿Por qué? Ya se armó. Con eso, ¿verdad? Hermano, vamos a tener compañerismo. Vamos a juntarnos, hermanos. Y luego me pregunta alguien, es un ejemplo, dice, hermano, ¿y va a estar allí Zamudio, Angelito Zamudio en la compañerismo? Sí. Ay, hermano, yo no puedo ir. No, hermano, me voy a ocupar para esas fechas. Está terminando por la carne. Pues Angelito es un hijo de Dios. ¿Ve? Pero por cualquier cosa, marca línea, ¿sí? Y entran los sentimientos y empieza a alimentar sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Y al rato tenemos a los hijos de Dios, ya estamos por irnos con el Señor. Y estamos marcados por sentimientos y emociones. Hermano, vamos a ir a la cena del Señor allá en Gloria. Oiga, hermano, ¿y va a estar ahí el apóstol Pablo? Sí, hermano, ahí va a estar. No, hermano, se me hace que yo no me voy en el rapto. Es que nunca me cayó bien Pablo, hermano. Y más si son predicadoras, ¿verdad? Nunca me cayó bien Pablo, hermano. Que siempre estaba dale y dale con nosotros las mujeres, que no podíamos ministrar, que no podíamos ser predicadores. Si va a estar Pablo allá en la cena del Señor, mejor aquí me quedo a la gran tribulación. Usted tiene que ser superior a eso, hermano. Usted tiene que ser superior a eso. ¿Por qué? Porque usted no puede terminar por la carne. El apóstol, las escrituras hablan celos, envidia, disensiones, todo ese tipo de cosas, son cosas de la carne. No podemos terminar por allí. Dice, ay, hermano, pero es que lo que me hizo el hermano. Sí, hermano, pero es que todos no tenemos la misma estatura espiritualmente hablando. Usted tiene que ser un hijo de Dios, una hija de Dios maduro. ¿Cuántos tienen hijos grandes y hijos chicos? ¿Verdad? Bueno, los que tienen, ok, gracias, hermano. Los que tienen hijos grandes, hijos chicos, me van a entender esto que les voy a decir. A los que tienen puros hijos chiquitos todavía no entienden esto, pero los que tienen hijos grandes y hijos chicos van a entender. ¿Sí? Cuando tenemos hijos grandes y hijos chicos, ¿verdad? Ahí está el hijo, iba a decir grandulón, no, el hijo grandote peleando con el hermano menor. Están peleando. Y uno dice, oye, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no ves que es una criatura? Y luego el hijo grandote, sí, pero es que me sacó la lengua, usted no lo vio. Pues es que considéralo la edad que tiene. Tienes que pensar en la edad que tiene. Que si batallamos a veces con esos problemas en la familia. ¿Ve? Lo que pasa es que el grandotote se está bajando al nivel del niño. Usted tiene que tener más capacidad de eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que esa etapa usted ya la dejó hace mucho tiempo. Y algún día su hermano menor también la va a dejar. ¿Sí? Y ya cuando los dos estén grandes de edad, pues los dos van a entender la vida y la van a mirar del mismo punto de vista. Pero por lo pronto, ¿verdad? Hay diferencia y uno tiene que entender eso. Espiritualmente pasa lo mismo.
Habemos unos que crecemos más espiritualmente y hay otros que apenas vienen creciendo. ¿Ya? El que viene creciendo, ¿verdad? Su mentalidad, ¿verdad? Todavía no madura, pero el maduro. Entonces no se puede, ¿verdad? Dar crédito, ¿verdad? Aquí un hermano grande ya no le habla a su hermano más pequeño, no más porque le sacó la lengua. No se puede dar crédito a eso. Hay que entender que son etapas de la vida. Espiritualmente pasa lo mismo, hermanos. Y Pablo le dice a los Gálatas, ustedes empezaron muy bien y ahora están perfeccionándose por la carne, nunca van a poder perfeccionarse allí. Ahora, cuando regresamos a nuestro tema que estamos hablando, ¿ve? Por eso es que esto es un ensayo, porque Dios está permitiendo que tengamos un ensayo, porque un día nos vamos a ver allá en gloria. Amén, allá vamos a estar. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 12 para ir mirando todo el enfoque que trae esta enseñanza de Éxodo capítulo 12. Vamos al verso 4, Éxodo 12, 4. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero. Era un cordero, hermanos. Lo asaban al fuego. Lo acompañaban con hierbas amargas y con panes sin levadura, ácimos, se le nombra. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, ¿de qué nos está hablando el verso 4? Dice, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Verso 4 nos está hablando de compañerismo. Compañerismo. Si tu familia, la familia era muy pequeña, de 2 o 3 elementos en la familia, y no se alcanzaban a comer el cordero, inviten al vecino y entre los dos coman el cordero. Está hablando de compañerismo. Diciéndonos que tenemos que tener compañerismo. Tiene que existir el compañerismo. Tiene que haber compañerismo. Ahora, dices que para mí es difícil, dice, poder tener compañerismo. Mira, hermano, tiene que haber compañerismo. Yo alguna vez se lo he dicho, ¿verdad? Si yo lo invito a usted a tomar una taza de café, usted está obligado a invitarme a tomar una taza de café, porque se necesita reciprocidad. Se necesita reciprocidad. Usted me invita a tomar, ya me he tomado una docena de tazas de café con usted y yo nunca lo invito. Hay algo mal conmigo. Porque nomás me gusta que usted gaste su café y yo no quiero que se gaste el mío. No, estoy obligado a invitarlo también a usted. Porque tiene que fluir ese compañerismo. Tiene que haber esa amistad. ¿Ve? Por eso está hablando la Escritura, ¿verdad? Si la familia fuese pequeña, invite a la otra familia y coman el cordero. Compañerismo bajo la sangre del cordero. Compañerismo comiendo el cordero. Tenemos que vernos como hermanos y hermanas. Tenemos que vernos y tenemos que perdonarnos y tenemos que disculparnos. Una cosa, la disculpa hasta aquí, el perdón está más elevado, pero tenemos ambas cosas que hacerlo en la vida.
¿Por qué? Porque tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque un día, amén, vamos a estar en la presencia de Dios y Dios nos está dando la oportunidad aquí en la tierra de hacer un ensayo. ¿Estamos hasta ahí bien? Dice, comeréis conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, va a haber suficiente cordero para que todos coman suficiente cordero. En otras palabras, nadie tiene por qué tener un problema de anorexia que no puede comer. Hay suficiente comida. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Hay bastante comida espiritual, hay mucho alimento. Usted tiene que leer su Biblia todos los días. Usted tiene que hablar con Dios todos los días. Usted tiene que oír un mensaje entre semana. Usted tiene que comer palabra de Dios para que se ponga bien robusto, para que esté sano, para cuando venga un espíritu de envidia a su vida, usted tenga fuerzas y usted le puede decir, no hombre, llegaste tarde, yo no tengo envidia, yo no tengo celos, yo estoy libre de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado fuerza en mi organismo, en mi cuerpo para resistir todo eso. Usted quiere tener hijos que resistan las enfermedades, usted necesita alimentar a sus hijos sanamente. Estoy hablando físicamente. Si usted quiere tener hijos sanos, aliméntelos sanamente. Hoy el problema que encontramos, ¿verdad?, es que hay un montón de paquetitos así que venden en la tienda con frituras, ¿verdad?, y unos jugos muy nutritivos así de colorcitos. ¿Ve? Y eso es lo que comen nuestros hijos. Nuestros hijos ya no quieren comer ajos, ya no quieren comer cebolla, ya no quieren comer tomate. ¿Ve? Y luego vienen las gripes ahora de este cambio de temporada y los primeros que se empiezan a engripar, increíble, son los jóvenes. Los jóvenes, y le digo porque me mandan, ¿verdad? Hermano, no voy a ir porque estoy engripado. Válgame Dios, ¿cómo va a ser posible que nuestros jóvenes sean los primeros que están siendo atacados por el virus de la gripe? Porque les faltan defensas, hijos. ¿Ve? Al final me recuerda darle un remedio. Ahorita no, porque no quiero que a alguien le vaya a caer mal el remedio y después me culpan. Pero por eso, ¿ve?, usted tiene que nutrir a sus hijos bien. Mire, el hermano Branham habla de una ocasión de un cristiano que lo tenían que operar de la sinusitis. ¿Ve? Y dijo, estaba hablando conmigo el hermano y dijo, hermano, me van a operar de la sinusitis, dijo, y entonces, dijo, un médico cristiano le dijo, no, dijo, ¿qué operación de sinusitis ni qué nada? Dijo, vamos a reforzarte el organismo para que tu organismo repele la enfermedad. ¿Ve? De eso se trata. Entonces, cuando nuestros hijos están alimentados sanamente, vamos a tener hijos fuertes que van a poder repeler la enfermedad. Quizá les llegue, pero no va a hacer estragos con ellos, porque tienen defensas. Pero ¿sabe qué? Es un consejo que le estoy dando, no es una orden. Usted sabe si lo agarra y lo tira al bote de la basura y usted sabe lo que hace. Usted tiene que alimentar a sus hijos sanamente. Por eso es que nuestra generación se le nombra la generación de hierro. ¿Ve? Porque a nosotros nos moldearon de esa manera. ¿Ve?
Nos servían el plato de sopa, ¿verdad? Y si le decíamos a la mamá, es que trae ajo, le ponía más ajo a la sopa. ¡Órale! Y cómaselo. Pero gracias a ello tenemos cuerpos con muchas, ¿verdad?, defensas. Porque así nos criaron. Somos la generación de hierro. Hoy, la generación nueva se dice la generación de cristal. ¿Verdad? ¿A dónde te pongo? ¿Dónde te pongo? No te me vayas a desbaratar, hijo. Pero eso es allá en el mundo. Ustedes no, ustedes, nuestros jóvenes, también están siendo moldeados para ser una generación de hierro fuerte, que resista. ¿Por qué? Porque el alimento que se les está dando es, amén, un alimento nutritivo, y cuando hablamos de la palabra de Dios, es un alimento que los nutre, los fortalece, amén, que les da fuerzas para resistir. ¿Sabe por qué? Porque si usted puede doblegar un espíritu de envidia, un espíritu de celos, usted tiene suficientes defensas en el cuerpo, porque algún día quizás el médico, amén, le diga, tenga, este es su diagnóstico, está desahuciado. Pero como usted ya venció la envidia, usted ya venció el celo, usted ya venció la ira, usted ya venció otros demonios, usted, amén, puede decir, señor doctor, yo respeto su trabajo, su diagnóstico, pero sabe una cosa, usted no es Dios y yo sirvo a un Dios de poder, y hay un diagnóstico en el libro de Isaías que dice que por la llaga de Jesús ya fui sanado. Usted vence. Usted logra vencer porque ya venció otros más pequeños. Amén. Esa fue la escuela de David. Amén. David venció al oso. David venció al león. Cuando vino Goliat, dijo, también lo tumbo, dijo. Amén. Por eso es que Dios nos va alimentando, y la Escritura nos dice, ¿verdad?, aquí, que debemos de comer el cordero. Hay que comer la palabra. Dice, ¿cómo es eso, pastor? Cuando se predica algo y Dios le habla a usted y le dice, hijo, eso es para usted. Usted dice, sí, Señor, yo lo voy a comer, lo voy a aceptar. Lo escuché, lo reconocí y lo llevo a la práctica. Y estoy alimentando mi alma, mi espíritu. El verso 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser sin defecto porque estaba, amén, hablando de que más adelante vendría el Cordero perfecto de Dios, Jesucristo. Verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, antes de que llegue la oscuridad. Coman cordero, hijos, coman palabra, porque vendrá el tiempo que vendrá la oscuridad sobre la tierra y no tendremos la oportunidad. Ahora con la pandemia, años atrás, no podíamos celebrar la cena del Señor. No podíamos. Pero hoy sí podemos. ¿Ve? Pero vendrá algún tiempo cuando ya no se va a poder otra vez. Entonces, coman el cordero antes que llegue la noche. Ahorita que se puede, coman. 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre os será por señal. Tenían que aplicar. Donde había sangre en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, es porque dentro de ese hogar había cordero. Y esa será la señal. ¿Señal de qué? De que iba a pasar el ángel de la muerte y iba a tomar la vida del primogénito. ¿Cuántos de aquí son primogénitos? ¿Cuántos nacieron primero? Levante la mano. ¿Tenemos primogénitos? ¿Sí? Haga de cuenta que usted estaba en la lista. Primogénito estaba en la lista. ¿Ve? Primogénito se preocupaba, papá, ¿no vas a poner la sangre ahí en el marco de la puerta?
Sí, hijo, espérate, ándale, papá, porque si no, yo me voy. Que el ángel de la muerte se iba a llevar al primogénito. ¿Ve? Entonces, allá era la sangre literal del Cordero. Hoy la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo es su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y debemos de preocuparnos porque su Espíritu Santo esté en nuestra vida. Verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Usted se puede imaginar lo que era comer un pedazo de cordero asado con hierbas amargas? Con pan sin levadura. No tenía buen sabor en la boca, pero se tenía que comer. ¿Por qué? Porque todo esto es una figura perfecta. ¿De qué? De que más adelante nosotros íbamos a comer la palabra de Dios, el Cordero de Dios. ¿Sí? Y que hay porciones que comemos que no están muy dulces, que digamos. Hay porciones que comemos de la palabra de Dios que no están muy agradables. Dice la Biblia que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y alguien que tenga ese problema hasta le da escalofrío. Ahora usted lea la Biblia bien, dice la Biblia el que no quiera trabajar, no dice que el que no trabaje, porque hay alguien que dice, no, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, no, es que a lo mejor no trabaja porque no puede trabajar. ¿Ve? No, la Biblia dice el que no quiera, o sea, que puede trabajar pero no quiere, que tampoco coma. Y esa porción probablemente a alguien no le guste, pero es palabra de Dios. Y cuando se le sirve, siente que le amarga la boca, pero la tiene que comer. El verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo el cordero lo tiene que comer. No solo de pan vivir el hombre, mas con toda palabra que ha salido de la boca de Dios, dice la Escritura. Pero dice la Escritura, pastor, que su cabeza con sus pies y sus entrañas. Imagínese al que le tocaba la cabeza. Órale, te tocó la cabeza, hermano. Se quedaba mirándole. Hay quienes sí se comen los ojos, ¿verdad? Hay gente que sí. ¿Ya? Nos comemos los ojos de los pescaditos, los ojos de lo que sea, ¿no? Pero hay gente que ve los ojos y dice, híjole, santo Dios. La lengua, ay. Las orejas, todo eso está en la cabeza, hermanos. Ya no le sigo, pero la nariz. Ya son porciones que no nos gustan a veces, pero si eso nos tocó, a comer, porque hay porciones de la palabra de Dios que se nos predica que no nos gustan a veces. Pero ¿qué nos queda? Comer. La cabeza, sus pies. ¿A alguien no le gustan los pies? Las patas. Pero si le tocó, éntrele. Y luego las entrañas, los intestinos. A alguien no le gusta el menudo y esas cosas. Hay gente que ni el olor del menudo le gusta, menos comerlo. Pero imagínense, le tocó las entrañas del cordero, éntrele. Eso fue lo que le tocó. O sea que vino usted a la iglesia y luego se predicó algo y la porción que le tocó a usted la ve y dice, híjole, como que no le entro. No, éntrele. No hay de otra, hermano. Imagínense que le toca una porción a los jóvenes de que tienen que obedecer a sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedezcan a sus padres. Y no hay de otra.
Nosotros venimos, somos la generación de hierro. A nosotros no nos hablaban muchas veces. A nosotros nos daban órdenes con los puros ojos. Cuando llegaba alguien a visitar a la casa, mamá nomás hacía a la puerta, órale. Ya nosotros salíamos muy espichaditos, vámonos a la puerta, órale, para afuera. Con la pura mirada nos gobernaban. Porque si no entendíamos con la mirada, entonces había un cinturón. Con ese sí íbamos a entender. Hoy el problema es que la mayoría de los padres no saben dar órdenes. A los hijos les hablan muchas veces. Nuestra generación. Pero nosotros venimos de una generación que nos enseñaron a obedecer. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que saber que aquí hay órdenes que Dios da y que nosotros tenemos que cuadrarnos y decir, sí, Señor. Usted lo dice, amén. No me gusta, pero me lo como, amén. Vamos. Santa Cena, amén, es todo un ensayo, que trae bendición a nuestra vida. Bendición espiritual, moral, física, económica. Hay gente que celebra Santa Cena y están enfermos de alguna enfermedad física y sanan. Amén. Santa Cena trajo una bendición al pueblo de Israel. Ellos comieron el cordero pascual y caminaron por 40 años en el desierto. Y su ropa y su calzado no se les envejeció. Asombroso. Con haber comido la Pascua, la comunión, la Pascua en el Antiguo Testamento. Y caminaron por 40 años en el desierto. Y cuando llegaron allá y salieron del desierto, después de 40 años, llevaban el traje tan nuevo como cuando empezaron la caminata. Zapatos como cuando empezaron la caminata. Bendición de Dios. Cuando celebramos la Pascua, vamos a ir a Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio capítulo 29 y verso 5, por favor. Deuteronomio 29, 5, dicen amén si lo entienden. Dice Deuteronomio 29 y verso 5, dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Amén? Cuando celebramos la cena del Señor, se vienen bendiciones sobre nosotros. Amén. Hay bendiciones sobre nosotros, morales, espirituales, físicas, económicas, pero hay bendición sobre nosotros. Santa Cena, amén, es un acto literal. Es un acto literal. Santa Cena no es espiritual. Hay una doctrina por allí, dentro del gremio evangélico, que dice que la Santa Cena es espiritual. No, la Santa Cena no es espiritual. Dicen ellos, es que cuando estamos hablando la palabra, ¿verdad? La gente está comiendo la palabra y están celebrando la cena del Señor. No, están interpretando mal el asunto, ¿sí? La Santa Cena no es espiritual. La Santa Cena es literal. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo literal y Pablo en los Corintios lo hizo literal. Entonces, Santa Cena, ¿verdad? Es un acto literal. Primera de Corintios capítulo 11. Vamos al libro de los Corintios. Nuevo Testamento, por favor.
¿Cuántos estamos en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios? Capítulo 11. Dice primera de Corintios 11. Vamos a leer del verso 17. ¿Sí? Parece que todavía tengo tiempo. Primera de Corintios 11, 17. La iglesia de los Corintios, antes de celebrar la cena del Señor o la comunión, ellos tenían un agape, una comida fraternal. ¿Ve? Probablemente lo hayan hecho en honor a cuando nuestro Señor Jesucristo comió la Pascua y luego después impartió la cena. Probablemente lo hayan hecho en ese sentido. Pero, ¿verdad? El apóstol Pablo está corrigiendo el rumbo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cena y esa cena previa a la cena del Señor, ¿sí? Era un agape que se convirtió en un desorden. Primera de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Por supuesto, se hace manifiesto los que son aprobados y también pues, los que son reprobados, por lógica. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, o sea ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué hacían? Imagínense usted que tenían ahí un comedor en la iglesia y llegaban todos, ¿verdad?, para tener ese convivio, esa cena fraternal, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, ustedes están haciendo un desorden ya de esto. Ve el verso 22. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Usted puede imaginarse que llegaban allí a la iglesia, al comedor de la iglesia, ¿verdad? Y los que tenían un poco más de solvencia económica, imagínense que llegaban ahí con un pavo rostizado. Ahí se sentaba toda la familia, ¿verdad?, a comerse su pavo, con todos sus respectivos ingredientes. Y luego llegaba otro hermano por allí con su sartén de sopa y su sartén de frijoles. Y también tomaban su mesa. Y se ponían a comer. Y luego llegaban otros que no tenían nada. Y los que estaban comiendo pavo, veían de reojo así los que comían frijoles. Híjole, estos también pobres. Y luego destapaban el pavo y salían unos aromas. Y los que comían sopa y frijoles estaban pobres, pues ¿cómo estarían los que no llevaban nada? Dijo Pablo, no, ese es un desorden ya, dijo. Vamos a parar este asunto. Eso era lo que hacía la iglesia de los Corintios. En el verso 23, Pablo empieza a poner las cosas en orden. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Amén. Tomó pan. El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Si usted lee San Juan capítulo 13, usted se va a dar cuenta que después de que cenaron, Jesús, ¿verdad?, agarra un pedazo de pan y luego dice, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y empieza a darles un pedazo de pan. ¿Ok? Beban de esta copa, este vino representa mi sangre, el nuevo pacto. Es lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sí? Ahora, allí, en eso,
es donde surge la doctrina de la transustanciación. Esta doctrina de la transustanciación, ¿ve?, que es una doctrina, ¿ve?, principalmente de la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas, que creen, ¿verdad?, que el pan que se come en la Santa Cena literalmente es el cuerpo de Jesús y que el vino literalmente es la sangre de Jesús. Es una doctrina, ¿ve?, que por supuesto no tiene base bíblica. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, ¿ve?, está utilizando un lenguaje simbólico para que entiendan que esto representa mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el pan allí en la mano, pero Él está ahí de pie todavía. En ningún momento Jesús se convirtió en pan. Eso es lo que habla la transustanciación, que Jesús se convirtió en pan. ¿Ve? No, es un lenguaje simbólico. Es como cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Claro que Jesús no es una puerta literal, es un lenguaje simbólico. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, es un lenguaje simbólico. Entonces, cuando Él dice, esto es mi cuerpo, ¿sí?, un lenguaje simbólico, esto representa mi cuerpo. Aquí está el pan, pero aquí estoy yo de pie. Esto representa mi sangre. Aquí está mi sangre en mi cuerpo, pero este vino me representa en mi sangre. Esa es la doctrina de la transustanciación. ¿Ve? Cambio de una sustancia, principalmente del pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nosotros cuando tomamos la Santa Cena, sabemos que el pan representa el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús no está convertido en pan. El cuerpo de Jesús hoy en esta mañana está ya en gloria, intercediendo por usted y por mí. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esto lo representa, esa es la doctrina de la transustanciación. ¿Ve? Que no tiene base bíblica. Nosotros sabemos que son símbolos. Regreso, ¿verdad? 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Los cristianos no somos perfectos, pero cuando sabemos que algo está mal en nuestra vida, lo arreglamos. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que perdonar, perdonamos. ¿Amén? Si yo pido perdón, ¿verdad?, yo ya libré mi responsabilidad. Si alguien me dice, no, pero es que para perdonarte te me tienes que hincar. No, hombre, por favor, aparte de enfermo, hasta soberbio eres. Yo para hincarme solamente delante de mi Señor Jesucristo. Yo te pido perdón de todo corazón, ¿verdad? Si tú no me perdonas, el problema es tuyo. Yo ya libré. O bien, no necesito pedir, pero necesito dar el perdón. Yo te perdono de todo corazón. Si tú no lo aceptas, ese es tu problema. Yo libro mi responsabilidad y estoy sano. ¿Por qué? Porque yo tengo que perdonar. Porque así está escrito en la palabra de Dios.
Usted lee la oración del Padre Nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, perdónanos igual, como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. Si yo perdono 50%, perdóname nomás 50%, Señor. Eso es lo que va a pasar. Y si me perdonan más 50%, entonces no voy a estar en la cena de la boda del Cordero. Necesito ser perdonado totalmente. Y necesito perdonar totalmente. Amén. Que nadie sea culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Autoanalícese, dice el apóstol aquí. Y lo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando el profeta toma esta escritura, dice, muchos enfermos espiritualmente. Débiles espiritualmente. Y muchos duermen, muertos espiritualmente. Amén. Por eso es que esto es un ensayo, hermanos. Y Dios es bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice, vamos a ensayar, hijos, porque un día van a estar conmigo acá arriba. Entonces, si allá abajo hay algún motivo por el cual ustedes no la pueden tomar, arreglen el asunto, arréglenlo, para que un día, amén, cuando yo los llame, puedan venir conmigo. Dice, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Verdad? Si hay que arreglar algo, arréglenlo, dice Pablo. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En otra palabra, el ágape que se hacía, la comida fraternal, dijo Pablo, se acabó. Porque era todo un desorden. En Mateo capítulo 26, y voy terminando, voy cerrando. Aquí es cuando usted observa cómo es que la Pascua del Antiguo Testamento cambia a la Santa Cena del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26. Vienen los músicos, ya terminé. Mateo 26. ¿Cuánto lo tenemos? Decimos amén. Muy bien, Mateo 26, verso 20, 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Aclaro, esta escritura que usted y yo leemos cuando dice cuando llegó la noche, en el griego original dice cuando llegó el atardecer. O sea que nos hicieron una traducción que no está muy buena aquí. Aquí nos pusieron la noche, pero no es la noche, es el atardecer. Cuando llegó el atardecer, porque usted recuerde que el día hebreo terminaba a las 6 de la tarde y el nuevo día principiaba después de las 6 de la tarde. El día hebreo no principia a las 12 de la noche, el día hebreo principia a las 6 de la tarde. Por eso usted lee en el libro de los Génesis que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana el siguiente día. Y fue la tarde y la mañana, porque el día principia por la tarde. Ahora, estamos en el verso 20, Mateo 26, 20. Cuando llegó el atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, estaban comiendo el Cordero Pascual, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Muy bien, vamos a, ¿verdad? Irnos al verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Allí donde entra la cena en el Nuevo Testamento. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella todas, porque esto es mi sangre. Ya dijimos que es un lenguaje simbólico. Del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Allí es cuando cambia la Pascua del Antiguo Testamento a la Santa Cena o comunión del Nuevo Testamento. Y luego el apóstol Pablo dice, y yo les enseñé a ustedes lo que recibí del Señor. ¿Ve? Y se establece la Santa Cena o la comunión hasta nuestros días. Hay un canto muy bonito que dice, estamos invitados a una fiesta hermosa. ¿Ve? Sublime y tan gloriosa que no habrá otra igual. Qué bueno es Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nos permite hacer un ensayo. Nos permite preparar. Permite alistar. ¿Ve? ¿Para qué? Estemos listos para aquel día. Yo creo que con lo que estamos mirando que está pasando aquí en esta tierra, nosotros debemos de darnos cuenta que nos conviene estar listos para cuando el Señor venga por nosotros. Vamos a vencer todo espíritu, todo demonio de envidia, de celo, de ira, de esto, de aquello, del otro, etcétera, etcétera, lo que se nos ponga en el camino. Vamos a vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados, estar listos. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a prepararnos para recibir esta bendición de parte de Dios. El día 30 de diciembre tenemos bautismos y tenemos Santa Cena una vez más. Si usted no está listo en esta ocasión, prepárese, porque todo esto es un ensayo. Estamos listos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai, veishmereja. Yaer Adonai panav eleja vijuneka. Isa Adonai panav eleja, veyashem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. Señor, bendigo a sus hijos, sus hijas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a nuestra audiencia virtual.